tema que vamos a tratar es sistemas inteligentes de aire comprimido. Vemos vemos que este es un tema muy importante para las organizaciones en cuanto a sus consumos energéticos. Los sistemas de aire comprimido pueden representar una tercera parte del consumo energético de una organización. El día de hoy nos acompaña Luis Arenas, director de la empresa Solución Aire, aliado estratégico pues, de Conix, para tratar todos estos temas de aire comprimido. Sin más preámbulos, le doy el paso pues, a Luis para que nos cuente sobre este mundo del aire comprimido. Muchas gracias, Juan. Muy agradecido con nuestro aliado Conix por permitirnos este espacio y por compartir con ustedes pues, las oportunidades que tenemos de ahorro en el tema del aire comprimido. No solamente el aire es el responsable usualmente del 30% de la factura de las empresas que tienen compresores, que son el 90% de las industrias existentes, sino que normalmente es el responsable del 90% de los extracostos en nuestra factura eléctrica. Esos extracostos que a veces se hacen difíciles de interpretar como energía reactiva, como devolución, como consumos excesivos, como consumo excesivos en horas pico, todo ese tipo de cositas que van en letra menú en la factura, usualmente la generan nuestros compresores, por una razón muy sencilla, suelen ser los poseedores de los motores eléctricos más grandes de la planta. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que ponerle el ojo como se debe, y lo que queremos hoy es darles herramientas para que sean muy certeros en ese manejo y darles opciones de que su competitividad crezca a niveles globales. Vamos a empezar entonces con una pequeña presentación de lo que es Solución Aire. Somos una empresa orgullosamente colombiana, por aquí está la banderita, la llevamos a todas partes del mundo, trabajamos en muchos países, gracias a Dios, tenemos una buena credibilidad que nos hemos ganado a punta de trabajo. Muy importante es que nuestro enfoque es básicamente darles a ustedes competitividad, que su factor diferencial en costo sea solamente lo que pagan por el kilovatio y no lo que consumen de energía, porque hacemos que sus sistemas lleguen a niveles competitivos mundiales donde ustedes puedan compararse con cualquier empresa similar a la de ustedes y tener factores, digamos, de ganancia en el tema de consumo energético. Muy importante, contractualmente podemos garantizarle el consumo energético, es decir, podemos decirle a usted con base en su producción cuánta energía consume y si consume más de esa energía, responsabilizarnos nosotros de ese costo. Ese es un tema bastante diferenciador y que les permite a ustedes pues, poder dormir tranquilos en el tema de costos. También, igual de importante, no estamos casados con ningún fabricante, tenemos muy buenas relaciones, ustedes saben cómo somos los colombianos, hoy en día en las gerencias de las grandes marcas, exceptuando quizá una que no lo permite y que es muy cerrada, hay mucha gente de Colombia, muchos ingenieros contemporáneos, colegas, discípulos, etcétera, etcétera, que están manejando las empresas, tenemos muy buen nivel de relacionamiento, pero la camiseta que tenemos puesta siempre es la de nuestro cliente. Cuando nos sentamos en su planta, lo que estamos buscando es que usted sea el más eficiente y no ponerle un equipo gris, amarillo, blanco o algo por el estilo. No importa la marca, lo que importa es la eficiencia. ¿Qué hacemos en el sistema de aire? Muy importante, enfocarnos en 3 factores específicos. El primero es seguridad. El aire no deja de ser una energía con cierto nivel de riesgo. Nosotros crecemos en la industria en Colombia de alguna manera desordenada, pues porque los recursos no son ilimitados, a pesar de angelitos como la gente de Conix, porque los recursos inclusive en espacio tampoco son ilimitados y a veces tenemos que poner un piso encima de otro, un mezanine, etcétera, etcétera, y eso hace que algunas veces los conceptos de seguridad pasen a segundo plano y ahí pues podemos entrar a decirle, venga, que esto se puede mejorar, esto se puede garantizar así o así. El segundo tema, igual de importante, es estabilidad. Nada hacemos con tener el sistema más eficiente si se apaga cada media hora o un día de por medio se nos apaga, etcétera, etcétera. Entonces se trata de suministro continuo de manera segura y obviamente la cereza del pastel es eficiencia, que nuestra eficiencia energética sea competitiva a nivel global. De eso nos encargamos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Integrando buenas prácticas y optimización tecnológica para apoyar a nuestros clientes. ¿Quiere decir que esto solamente se resuelve a punta de equipos nuevecitos? No. Lo primero que hacemos es evaluar lo que tenemos y ver lo mejor que podemos lograr. Y a partir de ahí, pues vemos qué pasa. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque seguramente ustedes ya están cansados de que cada que los visita un fabricante, la conclusión de la reunión es, señor cliente querido y apreciado, qué bueno poderle ayudar, aquí está la cotización del nuevo compresor.
Nosotros no vendemos compresores, nosotros garantizamos eficiencia energética. Primero con lo que usted tiene y segundo le damos la opción de comparar a nivel global hasta dónde puede llegar y a partir de ahí nos movemos en ese gap. Listo, vamos a pasar un poquito muy importante y es que nosotros somos como compañía fieles creyentes de que podemos hacer un mundo mejor a través del ahorro energético y por eso todo lo que hacemos en proyectos de aire comprimido está basado en ser ambientalmente amigables, en tratamiento de condensados, en tratamiento de desechos como el aceite, en obviamente minimizar el consumo, etcétera, etcétera. ¿Qué tratamos de hacer también? Tratamos de tener relaciones fáciles, como este webinar, ¿cierto? Relaciones que sean simples, que sean efectivas, amigables, eficientes e inteligentes. Aquí ustedes no tienen que esperar a que respondan de Alemania o a que el presidente y el vicepresidente y el gerente los visite o a que les cobren $1 millón porque alguien llegue, venga desde Bogotá o desde la China, etcétera, etcétera, a resolverles un problema. Estamos hablando de una compañía plana, flexible, ágil, como también lo es nuestro aliado estratégico Conix, y estamos siempre disponibles para que nuestra relación sea eficiente e inteligente. De lo que le trata esta charla, una charla inteligente para que seamos más productivos todos. ¿Quiénes somos? Lo ya dicho, especialistas en diseñar, operar, instalar y optimizar sistemas de aire comprimido, con incorporación de nueva tecnología, con manejo de indicadores de eficiencia, muy importante. Uno de los servicios más opacos en la industria, menos medidos, es el aire comprimido. Solemos ver los compresores por allá abajo de las escalas o por allá en el punto donde no estorben y donde la bulla no afecte a nadie. Nosotros nos encargamos de hacer eso eficiente, y en ese hacer eficiente incluimos inclusive soluciones de cero costo. Es decir, cuando vamos a una planta usualmente vemos cositas que le pueden resolver de una vez y le decimos, venga, póngame este compresor de líder y este de esclavo en vez de como los tiene en este momento y eso le va a ahorrar X cantidad de dinero, eso no tiene costo. Eso es simplemente una conversación, una transmisión de conocimiento y una ayuda para quién, para un aliado que queremos captar para que trabajemos juntos y hagamos un mundo mejor. Es de ese tamaño. Tenemos amplia experiencia en toda América, América del Norte, América del Sur, Centroamérica. Tenemos operaciones en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en México, en Ecuador, en Perú, etcétera, etcétera. Y pues estamos bastante orgullosos de eso porque somos ingeniería colombiana a lo largo del mundo. ¿Qué es el aire en la industria? Lo decía comenzando Juan José. Pues lo primero es el primer o segundo consumidor de energía eléctrica a nivel industrial. Lo segundo es la cuarta energía presente en las plantas. Lo tercero es que por lo menos el 80% de la energía que invertimos en aire no se vuelve aire comprimido, se vuelve calor y usualmente la desperdiciamos. Entonces, ese ser inteligentes que estamos tratando de marcar en esta conversación es, venga, ¿qué hacemos con ese 80%? ¿En qué lo utilizamos? ¿Cómo lo recuperamos? Lo recuperamos en tratamiento, lo recuperamos en agua para las calderas, lo recuperamos en calefacción, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con el agua de condensado? Que es inmensa, o sea, estamos hablando de volúmenes gigantescos. El agua de condensado, salvo la presencia de aceite en equipos lubricados, suele ser un agua muy pura. Si tenemos un sistema de separación, tenemos una gran cantidad de agua que usualmente va a las cañerías. Podemos reutilizar esa agua, podemos tratar esa agua y bajar costos en otro tipo de aplicaciones. De eso nos encargamos nosotros. Y finalmente, hay que entender que por ser uno de los servicios más opacos y menos monitoreados en las plantas, pues gran parte de lo que generamos lo perdemos. Difícilmente nuestras industrias conocen cuánto necesitan. ¿Qué conocen con certeza? ¿Cuánto tienen instalado? Lo primero es, yo tengo 3 compresores de 100 caballos, que cada uno me entrega 450 CFM, entonces yo tengo 1350 CFM. Eso es lo que sabemos. No sabemos si realmente esos 1350 me los está entregando porque nunca los medimos. Usualmente no consideramos o no nos cuentan cuando nos venden los equipos, no nos cuentan que esos equipos hay que hacerle una corrección de altura, no nos cuentan que esos equipos no son de 100 caballos, sino que nos estamos comiendo el factor de servicio del motor y resulta que son de 120, 125 caballos, etcétera, etcétera, y empezamos a tener una cantidad de variaciones contra las expectativas que teníamos. Entonces, adicionalmente a eso, no comparamos lo que tenemos instalado contra lo que requieren nuestros equipos, sino que resolvemos a punta de compresores por sugerencia de que nos asesora cualquier falencia en presión, cualquier falencia en caudal, la resolvemos a punta de más máquinas. Y de lo que se trata es de ser inteligentes y encontrar cuánto tengo generando realmente, cuánto me llega a mis consumidores y dónde se me pierde. Eso es lo que hacemos nosotros, encontrar lo que se te pierde
darte el cómo recuperar parte de esas pérdidas y hacer tu sistema más competitivo. Nuestros productos como compañía son bastante simples. Al lado izquierdo, pues obviamente priorizamos los que tienen que ver directamente con el aire. Manejamos auditorías de aire comprimido, las dividimos en grado de inversión, Investment Grade Audit, o en Class 1 o en proyectos ESCO. ¿Qué es cada una? Investment Grade Audit es cuando ustedes nos contratan y nosotros vamos y le dejamos un reporte espectacular. Es muy bonito, etcétera, etcétera, pero señores, hay que ejecutarlos. De eso se tratan Class 1 y proyecto ESCO. Class 1 es durante la misma auditoría, Solucionaire se encarga de implementar las mejoras que haya para su sistema. Si esas mejoras sean en arreglo operativo, sean en disminuciones de presión, sea en cierre de algún anillo, en disminuir el medio refrigerante de los compresores y lograr más eficiencia por reducción de temperatura, etcétera, etcétera. Y el proyecto ESCO son aquellos proyectos en los que están las oportunidades detectadas por medio de una auditoría y le decimos al señor cliente, vuélvase un aliado y sabe que no invierte un centavo, déjeme, nosotros invertimos y usted me paga con la mitad de los ahorros. No, que es que la mitad es mucho, venga, entonces cuadremos a ver cómo nos paga. Ese es el concepto de proyectos ESCO en auditorías. Nuestro segundo producto, y quizá el más importante y representativo, es el tema de outsourcing de aire comprimido. Es donde nosotros nos encargamos de operar y administrar su sistema. Y ahí es donde entra obviamente la parte de renting con muchísima fuerza, en el sentido de que ellos son quienes financian esos equipos, nos los pueden financiar a nosotros, los pueden financiar a ustedes, les pueden financiar la auditoría, etcétera, etcétera. Y al final se trata de que ustedes tengan la mayor eficiencia, la mayor estabilidad y la mayor seguridad en su operación. ¿Con qué equipos? Con los que usted quiera. ¿Usted quiere un equipo amarillo? Perfecto. ¿Usted quiere un equipo verde? Yo le consigo un equipo verde. O usted quiere lo mejor que hay en el mercado, le conseguimos lo mejor que hay en el mercado. Y así trabajamos. Usted quiere trabajar con su equipito porque adora los equipos de hace 30 años, venga, hagamos lo mejor que podamos hacer con sus equipos de hace 30 años y logremos que su competitividad se incremente. Tenemos otro negocito, no voy a hablar mucho de ellos, pero también están por ahí, es equipos complementarios, que es equipos para estaciones de servicio, es una línea a la que le tenemos muchísimo cariño porque está desde el nacimiento de Solucionaire, y equipos para obras, donde básicamente lo que hacemos es rentar aire comprimido y los equipos que dependen del aire comprimido para obras civiles. Entremos un poquito en detalle en el tema de auditorías. ¿Qué hacemos? Entonces, no simplemente analizamos la generación, como suelen hacer los fabricantes. Cuando llaman a un fabricante, viene, te pone un medidor de corriente y te pone un medidor de caudales y te dice, usted necesita otro compresor. Nosotros lo que hacemos es analizar la generación, decirle su compresor en Medellín o en Itagüí o en Envigado o en Llano Grande, donde sea, le tiene que entregar 100 CFM consumiendo 20 caballos y le está entregando 87 consumiendo 25 caballos. El camino para que le entregue los 100 con 20 caballos es este, y le damos ese camino. ¿Quiere que lo ejecutemos? Lo ejecutamos. ¿Lo quiere hacer usted? Hágalo usted. Agarramos y nos vamos a consumos y usos y detectamos y medimos, muy importante, medimos todos sus consumidores. ¿Por qué medimos? Porque una cosa dice el fabricante en la lista cuando dice, no sé, mi inyectora, la marca X, necesita 10 CFM a 90 psig, y otra cosa pasa cuando tu inyectora lleva 10 años de operación. Ya no necesita 10, posiblemente necesite 12 y posiblemente ya no necesite 90, sino que necesite 95 porque la máquina se ha ido deteriorando. Entonces medimos, de esa medición detectamos qué es ineficiencia, qué es fugas, qué es contraflujo, etcétera, etcétera, y qué es real y te lo ponemos sobre la mesa. Y obviamente analizamos en detalle el enlace entre generación y consumo, que es la línea de distribución. Entonces, ¿qué pasa con mis tuberías? ¿Realmente yo tengo las 4 pulgadas que instalé hace 10 años? ¿O esa tubería me ha crecido en óxido y en contaminantes y ahora no tengo 4 pulgadas, sino que tengo 2? ¿Cuál es el coeficiente de fricción de 2? ¿Cuál es el coeficiente de fricción con una tubería acabado de espejo nueva y a hoy, 10 años después, cuál es mi coeficiente con la incrustación y la rugosidad que tengo interna? Ese es nuestro trabajo. Entonces, encontramos lo que se te pierde. Encontramos las fugas, encontramos los contraflujos, encontramos las sobrepresiones, encontramos los índices de caída de presión en cada máquina, sabemos cuánto necesita cada consumidor y con esos 3 datos hacemos un plan maestro, que es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos hoy es esto, generar tanto, distribuir tanto con estas acciones y que te llegue a tu máquina lo que necesita, o con un sistema ideal podemos hacer esto. El primero son, no sé, 120 kilovatios hora, el segundo son
90 kilovatios hora, el primero te va a costar tanto y el segundo te va a costar tanto. ¿Dónde te querés parar? ¿Qué quieres hacer con tu planta? ¿Querés ganar competitividad? ¿O ahora no estás en esa etapa y ahí tengo que cumplir con muchas cosas y no puedo parar un instante para meter un sistema nuevo? ¿Qué hacemos? Pero te ponemos todo sobre la mesa. Y obviamente te damos todas las recomendaciones y las oportunidades de que a través de Conix, por ejemplo, no saques dinero y no que financies todo, o a través de proyectos ESCO podamos trabajar juntos, incluido Conix en la ecuación, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacemos. Ahí está básicamente la descripción detallada pues, de lo que hacemos, ya lo dijimos en palabras. Dale, por favor. Casos de éxito en auditorías, lo que decíamos, hay cosas que se caen de su peso y no vale ni siquiera la pena cobrar por ellas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una empresa textil pequeñita, donde tenía 52 pies cúbicos teóricamente instalados a 110 libras, consumía 24 caballos, realmente lo que estaba recibiendo, lo que estaba generando eran 48 pies cúbicos, estaba botando 12 de esos 48 pies cúbicos en fuga, es decir, 4 caballitos le iban en fuga, el 10% de lo que estaba produciendo. Su eficiencia energética contra lo teórico que le dijo el fabricante cuando lo vendió ese equipo era el 87%, y solamente estaba produciendo 2,42 CPM por HP, cuando el fabricante le había dicho usted va a tener siempre 3,3 CPM por HP. Recomendamos instalar un sistemita de manejo de condensados para que no botara aire, recomendamos incorporar un booster para que pudiéramos bajar la presión y poder generar más bajito, y con el booster atender la única máquina que necesitaba presión más alta. Reemplazamos mangueritas que tienen mucha caída de presión por bajantes en aluminio para evitar pérdidas de presión, y colocamos un equipito de backup para que cuando el otro tuviera que estar en mantenimiento o algo por el estilo, pues esa empresa no perdiera producción, no tuviera que parar, y eso generó unos ahorros sustanciales en la planta del orden del 30% en energía. Un caso un poquito más grande, una planta de 1400 CFM a 120 libras, consumía 738 CFM con 250 caballos, corregimos fugas, mejoramos el indicador energético, y básicamente ahí se trataba de un problema de distribución. Entonces le hicimos una mejora sustancial a la red de distribución, instalamos tramos de tubería adicionales, cerramos anillos, todo lo que un análisis de ingeniería concienzudo nos da, y eso nos permitió subir ese indicador de 2,9 a 4,2, una subida brutal, y la empresa inmediatamente empezó a ahorrar dinero y a recuperar las inversiones. ¿Qué más tenemos? Este es, digamos, un caso muy significativo que lo hemos incluso analizado en seminarios pues, de mucho peso internacional. Esta es una auditoría que hicimos en una planta americana de manufacturera, y básicamente con cambiar el arreglo de los equipos, el seteo de presión y el orden en que los equipos atendían la planta, logramos ahorros del orden de $400,000 en 4 semanas que estuvimos en la planta. Es decir, proyectado a un año, esa planta se ahorró, y ya se las ahorró, $400,000 en energía, con un agravante, y es que por el punto donde estaban ubicados, pues fueron beneficiarios de unos incentivos por ahorro energético. Están en la ciudad más cara del mundo a nivel energético, están en California, en la ciudad que tiene la característica de tener la energía más cara del mundo, y pudieron, además de los ahorros que tuvieron, recibir un cheque de más de $300,000 por incentivos por ahorro energético. Entonces son casos bastante representativos. ¿Dónde hemos hecho auditorías? En todos los países que ven por allá: Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, etcétera, etcétera. Colombia, Brasil, Venezuela, etcétera, etcétera. En tema de outsourcing, que es, digamos, lo que resulta puede resultar después de una auditoría si definimos irnos a máxima competitividad, lo que hacemos es encargarnos de su sistema de aire comprimido, responder por su sistema de aire comprimido y llevarlo a la máxima eficiencia que dé. Y si optamos por la decisión de última tecnología, pues obviamente montamos un sistema que sea competitivo a nivel mundial, tanto en eficiencia como en calidad de aire, y obviamente en seguridad y en estabilidad. ¿Qué beneficio tiene eso? Hombre, que tu sistema queda diseñado de acuerdo a tu requerimiento, a tu necesidad como planta, y no simplemente te traje un compresor de 100 caballos, o como en este caso te traje un compresor de 1000 caballos y eso te resuelve. No, venga, traje un compresor de 1000 caballos que puede trabajar, en el caso de la foto, entre 3800 CFM y 6000 CFM a una presión X, y te garantiza un indicador energético de tanto, y cuando estés por debajo de 3000 esto es lo que vamos a consumir, y cuando estén en 6000 van a consumir esto, y en 5000 esto, etcétera, etcétera. Lo secamos como lo necesitas secar, con la calidad de aire que se necesita.
con la calidad de aire e infiltración que se necesita, y en ese caso específico, digamos, es bastante significativo porque el compresor es una marca, el secador es otra marca, el filtro es otra marca, las válvulas, las trampas de drenaje es otra marca y la tubería es otra marca. O sea, eso es una especie de... Exacto, sí, un salpicón, si lo queremos llamar de alguna manera, pero es el salpicón más eficiente que existe en Colombia en este momento. O sea, no hay una operación en Colombia más eficiente a ese nivel que la operación que están viendo, o sea, que la fotico que están viendo, ese rompecabezas que logramos armar. Importante en tema de outsourcing, tus costos están controlados, sabes cuánto te cuesta cada CFM. ¿Qué no garantizamos pero sí ayudamos? El uso que le des al aire. Es decir, si por disciplina interna, por cualquier cosa, vos permitís que tu gente en cambio de turno se sople con una manguera de 1 pulgada y se limpie la ropa por 1 minuto cada operador y son 200 operadores, pues hombre, siento mucho, acabas de botar 2000 CFMs ahí, que 2000 CFMs pues son 500 caballos, lo acabas de botar durante el tiempo que la gente se sopló. Yo te ayudo y te digo que está mal, te ayudo y te digo que es riesgoso, que va incluso contra las normas de seguridad industrial, pero no puedo poner un policía aquí a arrebatar la manguera a tus trabajadores. Entonces, te sugerimos las buenas prácticas, pero finalmente gran parte de esas buenas prácticas son responsabilidad de ustedes como dueños de las plantas. ¿Qué tiene de importante? Ofertamos equipos de última tecnología que garanticen estabilidad en planta, que garanticen que el suministro sea continuo, sea eficiente y sea competitivo. Insisto mucho en esa palabra. O sea, nosotros en Colombia no tenemos por qué decir es que Colombia no es competitivo. No, venga, la energía es muy cara, listo, perfecto. Es cara, pero nosotros somos competitivos y logramos que los demás factores sean los mejores del mundo. A partir de ahí ya veremos qué podemos negociar en energía, etcétera, etcétera, y cómo bajamos un poquito, porque es muy importante. Ustedes usualmente tienen unos set en la cabeza y seguramente si conversamos con cada uno de ustedes, uno me dirá, yo necesito 120 libras sí o sí. Cuando empezamos a trabajar, vamos a ver que esas 120 libras seguramente pueden ser 118, o cuidado si 115, o de pronto 110 o de pronto 100. Pero no lo hacemos forzado, lo hacemos con soportes y paso a paso, amigablemente. Tenemos ejemplos clarísimos donde empezamos en 125 libras, hoy estamos en 96. Es una compañía textil antioqueña demasiado representativa que todos queremos. Hoy estamos en 96 libras. Y son ahorros adicionales a los que habíamos calculado. En ese caso de la planta, habíamos calculado ahorros de 800 millones anuales. Tenía 9 compresores de tornillo, lo reemplazamos por un compresor centrífugo. Y sus ahorros son de 800 millones anuales en energía, eran en su comienzo, hoy en día son más por los incrementos de las tarifas de energía, pero no solamente eso, cuando empezamos a bajar presiones, ya esos ahorros pasaron de 800 a 950 y a 1020 millones en un año de operación. Entonces son cifras extremadamente representativas que se logran trabajando lado a lado, no se logran imponiendo ni nada por el estilo, porque ustedes tienen unos parámetros que hay que respetar, pero si tienen alguna posibilidad de discusión técnica, lo hacemos como aliados, llegamos a consenso y empezamos a ver pruebas. No bajamos de 125 a 96 de un solo golpe, bajamos de a media libra, literalmente. Media libra, esperemos 2 o 3 días, que no pase nada, que ningún telar que ningún hilo me reviente, etcétera, etcétera. Después bajemos otra media librita y al final era al revés. Al final el cliente bajemos más, no, espérate, vamos a bajar, pero entonces no bajemos de a libra, pues, pero despacio. Y trabajamos juntos y logramos ese tipo de resultados. Y finalmente en oportunidades de ahorro, no trabajamos sin backup, o sea, siempre queremos tener el 100% de capacidad de respaldo. Esa capacidad de respaldo puede ser de nuestra flota de renta, pueden ser sus equipos actuales, que es muy interesante. Esos equipos actuales los podemos retomar, los podemos comprar y así tiene un ingreso la empresa, o simplemente los recibimos en comodato y nos encargamos nosotros de todo lo que le pase a esos equipos. Garantizamos tu calidad de aire en humedad, en contenido de partículas y en contenido de lubricante. Hacemos el gerenciamiento del sistema de aire comprimido y es que como aliados, todo lo que necesites de aire, déjame intervenir. Entonces, venga, es que voy a traer, seguimos hablando del textil, voy a traer, no sé, un telar nuevo. Venga, analicemos los telares, cuánto van a consumir, venga, dónde los ponemos, qué hacemos con la red, nos da el diámetro, no nos da el diámetro, el área está ventilada, no está ventilada, necesitamos un equipo, tenemos que pasar a otro equipo adicional o con el mismo podemos. Somos parte de tus decisiones dentro del costo del outsourcing como tal y te ayudamos a ser competitivo todos los días. Casos de éxito de outsourcing tenemos muchísimos, pero digamos que aquí reflejamos una industria muy pequeñita, muy pequeña, una industria que pasó de generar 32 CFM a necesitar 46 CFM, es una empresa de 15 caballos,
en un propósito de 15 caballos, trabajaban a 125 libras, quedamos trabajando en 103. Miren que creció la producción porque instalaron más máquinas y ya no necesitaron 32 sino 46. Disminuimos la presión de 125 a 103, más de un 20%, y en consumo energético pasamos de 18 caballos a 13 caballos. En la misma plantica, una plantica pequeñita. Es decir, que la factura energética anual le pasó de 54 millones a 32 millones. Seguramente algunos de ustedes dirán 22 millones de pesos no es nada, pero porcentualmente estamos hablando pues de un 40% de lo que ellos gastaban. Dejaron de pagar energía reactiva porque no pusimos una máquina de velocidad fija, sino de velocidad variable, prendía por el variador de frecuencia, con lo cual ya se acabó la energía reactiva. Las paradas de planta se redujeron al 80%, o sea, si paraban 10 veces en el semestre, pararon 2, el rechazo de productos se redujo un 70% por incrementar la calidad de aire, y en ese caso invertimos nosotros $16.000, el cliente invirtió $7.000 en el sistema de distribución, crecimos la planta, corregimos fugas, cambiamos de tecnología tanto en distribución como en los equipos, implementamos tecnología de punta, presión constante, velocidad variable, secador incorporado, y logramos indicadores energéticos competitivos a nivel mundial. Y todos felices. Ese es un caso de éxito pequeñito, de 15 caballitos. Aquí tenemos un caso de éxito ya en una planta mediana, donde pasamos de producir 740 CFM a 690 CFM, es una empresa en zona franca. En distribución pasamos de trabajar de 110 libras a 93 libras. En consumos pasamos de 300 caballos a 156 caballos, o sea, bajamos 144 caballos. No es que seamos una cosa del otro mundo, simplemente lo miramos y lo medimos, y eso hace que encontremos oportunidades y que las implementemos. Y lo más importante, en energía pasamos de $228.000 a $118.000 anuales. Aquí el cliente lo maneja en dólares porque es una multinacional, reporta obviamente a su casa matriz en dólares, y eso hace pues que lo manejemos en eso. Su ahorro en energía anual, $110.000. La inversión del cliente, en este caso con un outsourcing administrativo, no sé si lo hizo con Conix o no, ojalá lo haya hecho con Conix, la inversión del cliente fue del orden de $130.000. Nosotros, el cliente compró los equipos, nosotros nos encargamos de administrarlo hasta el día de hoy. Han pasado 8 años ya y seguimos con la operación. Es una operación mucho más grande hoy en día, casi el doble. Mejoró la seguridad, la estabilidad de planta, etcétera, etcétera. Y pasamos a una tecnología mayor con indicadores supremamente grandes. Ahí ven los ahorros, $110.000 anuales, se mantienen, y hoy en día digamos que son fieles a la tecnología que tenemos y seguimos trabajando bajo la modalidad del outsourcing. Y finalmente, una industria manufacturera colombiana, gran industria, en la Sabana de Bogotá. Es una empresa que tiene un costo de kilovatio, tenía en el momento en que arrancamos la operación, de 390 pesos el kilovatio. Opera obviamente 8.760 horas, no para un minuto. Es un proceso bastante crítico, ni siquiera en pandemia, porque es, digamos, de lo de interés nacional, pues para el tema de insumos, de alimentación, de medicamentos y demás. Y era una empresa que consumía en promedio 1.447 kilovatios hora año, y logramos dejar la empresa en 806 kilovatios hora año, con lo cual pasamos de gastar 5.000 millones en energía a gastar 2.800 millones. Ese es otro caso de éxito en outsourcing. Esta es parte de la gente que ha creído en nosotros. Ahí ven pues empresa muy representativa a nivel nacional y a nivel internacional. Dale, por favor. Y entonces, para que hagamos como un resumencito de cómo se logra y entendamos los factores más críticos en el aire, pues miremos cuáles factores afectan nuestra eficiencia. Y esto es parte de ser inteligentes y de hacer inteligente nuestro sistema. El primero, a nivel de diseño, tenemos que tener en cuenta dónde ubicamos nuestra sala de compresores. Usualmente es el área que esté libre, no debe ser así. ¿Por qué? Porque si tenemos la subestación extremadamente lejos, pues nos gastamos en cableado una fortuna. Si es una zona extremadamente caliente, la temperatura es el factor que más atenta contra la eficiencia de los equipos. Podríamos decir que por cada grado adicional de temperatura a la que te descarga tu compresor, puedes perder entre 0.25 y 0.3% de eficiencia de tu máquina. Es decir, te reduce la capacidad de entrega y te incrementa la cantidad de consumo energético. Es bastante crítico y usualmente no lo consideramos. Tenemos el espacio suficiente para poder sacar un motor si nos daña. Tenemos el espacio suficiente para que el compresor A no le tire aire caliente al compresor B y no nos recircule eso. Podemos instalar bien, o resulta que el área es inclinada y el piso no está fácil.
los equipos se pueden ubicar adecuadamente. Podemos trabajar con ventilación natural, es decir, los propios compresores con sus motores se pueden ventilar o necesitamos poner ventilación extra y pagar más energía. Podemos hacer el mantenimiento como Dios manda o tenemos que echarnos la bendición cada que un compresor parpadea porque no cabemos entre un compresor y otro. En la selección de equipos, fundamental, qué tipo de equipos, trabajo con pistones, trabajo con tornillos, trabajo con velocidad fija, con velocidad variable, me voy a centrífugos, aplica, no aplica, lubricado, no lubricado, enfriado por agua, enfriado por aire. Todas esas son decisiones que en la premura de una necesidad de aire usualmente no consideramos. Nosotros sí, estamos todo el día en eso y se nos hace fácil encontrar esos tips, analizarlos y decidirlos y ayudarles a que sean más efectivos y más eficientes. El sistema de distribución, ¿cómo lo hago? Lo hago en anillo, lo hago en ramal, lo hago mixto, lo hago en aluminio, en acero inoxidable, en acero al carbón, en hierro negro, en hierro galvanizado, en PVC, como alguna gente lo hace, o lo hago, no sé, en polipropileno, etcétera, etcétera. Hay que tomar esas decisiones, cuánto cae con cada uno, etcétera, etcétera. A nivel de dimensionamiento y selección, fundamental. ¿Qué tan lejos está mi sala de la alimentación de energía? ¿Qué distancia o barreras tengo para que me llegue el aire de enfriamiento o el agua de enfriamiento? Puedo garantizar que no haya recirculación de aire caliente, puedo garantizar que no haya transferencia de calor entre equipos. El equipo que seleccioné, que estoy seleccionando, ya lo definí en presión, en capacidad, lo estoy seleccionando porque tengo otro igualito o porque voy a duplicarme al doble, realmente estoy midiendo mis consumos, ¿qué estoy haciendo? En distribución, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es el diámetro? ¿Voy a usar mangueras? ¿No voy a usar mangueras? El acabado interno de la tubería, ¿de qué material es? ¿Qué rugosidad me da? ¿Qué tan propensa a fugas o a porosidad es esa tubería? Y empezamos a ser inteligentes en nuestras decisiones. Y en operación, obviamente, en esa sala de compresores, ¿cuál es el arreglo? Voy a trabajar, no sé, con 3 compresores de capacidad del 50% de lo que yo requiero y uso 2 y siempre tengo uno en stand-by, o voy a trabajar con uno de toda la capacidad y tengo otro de toda la capacidad de stand-by, o voy a trabajar con uno y me echo la bendición y rezo el rosario todos los días para que nunca se vare y cuando se vare veo a quién llamo, o qué voy a hacer, dónde lo voy a ubicar, el sistema de tratamiento de qué tipo va a ser, regenerativo, refrigerado, filtros sobredimensionados o no, tengo en cuenta los diámetros para seleccionar los filtros, tengo en cuenta los diámetros para los secadores, una cantidad de tipsitos que en la marcha se hacen de pronto muchos y sobre todo difíciles en la premura de solucionar un problema de aire. A nivel de equipos, ese equipo me va a operar en las curvas de operación, me va a operar en la parte alta de la curva donde son más eficientes, o se me va a mover mucho. ¿Qué pasa cuando cambie de turno y en el turno de la mañana consumo mucho, en la tarde consumo poco? ¿Qué hago en esos sistemas de operación? ¿Qué pasa si me salgo de esa curva? ¿Qué pasa si lo trabajo full arriba y la máquina no tiene la capacidad de refrigeración adecuada y se me incrementa la temperatura? Entonces lo tengo que ir teniendo en cuenta. Y en distribución, ¿qué pasa con la reducción de diámetros, como hablábamos hace un rato, por efecto de contaminación? ¿Qué pasa con el incremento de temperaturas por factores externos? Paso al lado de una caldera la tubería. Ay, yo no me acordaba que esa tubería estaba ahí. O yo no sabía que iban a poner la caldera ahí. O tengo un horno y la tubería pasa exactamente por debajo del horno. Ah, pues es que no tengo dónde más ponerlo. Listo, no hay problema. Pero considerémoslo en el momento de diseñar y definamos qué hacer. Cubrimos la tubería, es una opción. Aumentamos el diámetro, eso es otra opción. Utilizamos un schedule más grueso para que la transferencia de calor sea menor, es otra opción. Hay que ser inteligentes en todo este tipo de decisiones. Y finalmente, ni siquiera como resumen, sino como necesidad, es cómo vamos a garantizar los insumos que necesite el sistema. Y digamos que en esta diapositiva se resume todo lo que hemos hablado. La energía que vamos a alimentar está muy lejos o muy cerquita. Si está muy lejos, el cableado que seleccioné me garantiza cuánto voy a perder durante ese tramo. ¿Cuál va a ser el factor de potencia de la planta si me ubico al lado de la subestación? ¿Y cuál va a ser el factor de potencia que me va a llegar a mi máquina si estoy ubicado a 200 metros? La calidad del aire de admisión, es decir, lo que el compresor respira para comprimir, admite para comprimir. Ese aire está caliente, está frío, pasa por partes de la planta donde gana contaminantes o no, lo tengo que forzar con ventiladores y gastar más energía, o simplemente con la potencia del propio compresor voy a tener ese aire. ¿Qué pasa con el medio refrigerante, sea por aire o sea por agua? ¿Qué temperatura de descarga me garantiza? Y cómo esa temperatura se comporta en la curva de operación de la máquina. Nunca lo miramos. Entonces resulta que por la noche se me prende el segundo compresor y de día no.
¿qué estará pasando? No, es que los del turno de día son unos descarados que no miran los sistemas y están botando aire. No, por la noche es más frío. Y el segundo compresor, perdón, el día se me prende y en la noche no, el segundo compresor no se prende, pues porque la máquina, el primero produce un poco más de aire y es suficiente para alimentar la planta. En el día, a las 12 del día, ese equipo produce quizá el 93-94% de lo que produce en la noche a 20 grados y en el día a 30 produce mucho menos y eso hace que me prenda el segundo equipo, etcétera, etcétera. Y finalmente, el insumo de mantenimiento, ¿qué es? Solemos ser unos supremamente buenos ahorrando el mantenimiento, ¿no? El fabricante me dijo que el filtro valía 80 y yo lo conseguí en 40 en la valladera, perfecto. ¿Qué hace ese filtro? ¿Cuánta caída de presión me genera si es un filtro de admisión? ¿Cuánta caída de presión me genera si es un separador? Entonces ahí nosotros cuestionamos todos estos factores y lo que hacemos es definir por el indicador energético. ¿Qué le garantizamos a la empresa X, a nuestro aliado? Le garantizamos 4 CFM por HP. Cuando el equipo empezó en 4.2, cuando esté en 4.1, que hay que intervenir, analicemos, seamos inteligentes. ¿Qué varió? Varió el suministro de energía, varió el aire de admisión, varió el medio refrigerante. ¿Qué está haciendo que mi indicador baje? ¿Cómo lo garantizo? E intervenimos. Entonces yo no trabajo por horas como el fabricante me forza. No, es que ese separador es para 4.000 horas, las 4.000 horas lo tiene que cambiar. No, yo digo, ¿cuánta caída de presión tengo en el separador? ¿Cuánto vale el separador y cuánto vale la energía? Entonces, si el separador a las 2.000 horas está en 6 libras y arrancó en 2 libras y yo pago una energía de 500 pesos el kilovatio y el separador me vale 1.800.000 pesos, yo hago la cuenta de que si dejo las otras 2.000 horas, es decir, los otros 3 meses operando mi sistema, voy a pagar un extra costo de energía de 2.300.000, cambio el separador y le digo al señor cliente, ni siquiera lo digo, yo le garantizo el indicador energético, entonces voy y cambio el separador antes de tiempo. Mi tiempo, el tiempo nuestro como aliados, es el tiempo en el que se garantice la eficiencia, no el tiempo en el que un catálogo diga o un fabricante diga. No somos vendedores de repuestos y nosotros no somos compradores de repuestos, nosotros lo que vendemos es un producto y ese producto tiene que ser eficiente y los insumos de ese producto tienen que ser eficientes. El aire tiene que ser eficiente para que tu producto sea competitivo en el mercado. Con este análisis lo hacemos eficiente. Ok, y finalmente, dejar de tener opaco nuestro sistema, dejar de tenerlo por allá en la nebulosa, bajo las escalas, es una decisión inteligente también. Y por eso sugerimos siempre, instalamos en todas nuestras operaciones un protocolo de medición y control que no solamente mide cuánto aire estamos produciendo, a qué presión, a qué temperatura y con qué consumo de potencia, sino que también te dice qué calidad lleva ese aire, a qué punto de rocío está, cuánto contenido de aceite tiene, qué contenido de partículas sólidas. Todo eso se te está garantizando. Y adicionalmente instalamos, como vemos en la gráfica, el medidor de flujo convencional, presión, temperatura y caudal, y el medidor de potencia, y cruzamos estos dos insumos con la información específica que cada uno de ustedes necesite. Entonces ustedes van a decir, venga, es que yo hago, no sé, sillas y yo quiero saber cuánto aire me consumo por cada silla. Entonces usted me dice, en el lapso de tiempo X produje X cantidad de sillas y con nuestro software cruzamos y le decimos que para cada silla usted le consumió tantos CFMs y que esos CFMs equivalen a tantos caballos. Y usted eso lo vuelve kilovatios o se lo volvemos nosotros y sabe cuánta plata de energía y cuánta plata de aire le metió a cada silla. Ahí nos llevamos unas sorpresas absurdas. O sea, hay clientes que, no sé, no saben cuánto cuesta el aire por tonelada de, no sé, fabricamos botellas plásticas. ¿Cuánto cuesta el aire por cada 1.000 botellas? Cuando uno le dice, cada botella de esas lleva 3,50 en aire, en energía y en aire, el hombre tiembla y dice, ¿cómo? Pero la parte buena es, a cada botella de esas le podemos bajar de 3,50 a 1,80 y eso te da una competitividad gigantesca, o más margen, o posibilidad de financiar más a tus clientes, o posibilidad de bajar el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, wow, esto es lo que quiero. Entonces, al final de esos dos insumos, resultan indicadores los típicos CFM por HP, CFM por materia prima utilizada, CFM por unidad producida, por unidad empacada, o CFM por tiempo, por turno, por hora, por minuto, como lo quieran, o también el costo del aire por cada CFM, el costo de cada CFM, el costo del aire contra la cantidad de materia prima usada, contra la unidad producida, etcétera, etcétera. O sea, puede ser tan flexible como se quiere el software y lo más bueno, lo podemos mirar desde el teléfono.
en tiempo real. En todo momento podemos saber cuántos CFM por botella estoy haciendo, cuántos CFM por silla estoy haciendo, cuántos CFM por zapato, por carro, por lo que cualquiera de nuestras empresas fabrique. Eso es un tema bien importante, porque muchas veces el costeo para compañías que producen muchas referencias de producto, lo que hacen es dividir kilovatios hora entre todas las unidades, o dividir la cantidad de CFMs entre todas las unidades, y eso no es un dato real. Hay unas unidades o unas referencias que pueden consumir más aire y más energía que otras, y cuando se habla de productos que tienen un costeo muy sensible, pues ahí es donde se genera un enmascaramiento de costos, y una compañía en un mix de productos puede tener unos productos que estén vendiendo a pérdida y otros que estén exagerados de pronto en el margen, y por ende se salgan del mercado. Lo bueno con esto es que se puede hacer un costeo de producción mucho más aterrizado, y el cliente tiene más visibilidad, inclusive pues en tiempo real, de estas mediciones, ¿sí? Este tipo de mediciones y controles garantizan la eficiencia, porque se está pudiendo ver en tiempo real lo que está sucediendo en una operación, versus lo que normalmente sucede, y es que todos los costos asociados llegan en una factura de energía un mes después de que se produjeron, y no hay forma de tomar decisiones en ese momento, o se tomarían decisiones tardías. Con estos sistemas de medición, pues se actúa en tiempo real sobre la producción. Tal cual, tal cual. Finalmente entran, pues pasar diapositiva, por favor, entran, digamos, los indicadores, las tablas de indicadores normales. Entonces, en generación, ¿qué nos interesa? CFM por HP, la presión, la temperatura. En tratamiento nos interesa obviamente el punto de rocío, y también a qué temperatura vamos a la planta. Esa temperatura incide obviamente en el coeficiente de fricción, pero sobre todo incide en cuánto contenido de humedad vamos a tener el riesgo de que se presente durante la distribución. En la distribución miramos la caída de presión después del tratamiento, cuánto nos cayó después del tratamiento, cuánto nos cayó a cada máquina, si se presentó o no se presentó humedad, de lo que generamos, cuánto nos llegó. Y a nivel corporativo, obviamente, es todos los factores que veíamos anteriormente, lo que le interese a ustedes. Al de mantenimiento le interesará cuántas horas sin parar, al financiero le interesará el costo de la energía y el costo del aire como tal, al comercial le interesará cuánto lleva por cada producto en costo de aire y en costo de energía, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya empieza a jugar lo que el cliente quiera, nos dan esos insumos, si los quieren compartir, y nosotros les entregamos los resultados, eso se ve en tiempo real y demás, o simplemente cogen la data de nuestros equipos y la cruzan en su propio SCADA y demás con las variables que quieran, y tienen internamente la información que quieran tener, digámoslo así. Pues, luego estaría lo que nosotros llamamos indicadores adicionales, y es lo que nadie mide y debería estar midiendo todo el día. Cantidad de eventos por problemas de aire comprimido. Usualmente la respuesta a la pregunta es muchos, pero venga, ¿cuántos? ¿En qué turno? ¿Más de día, más de noche, más en el primer turno, más en el segundo turno, más en temporada, más en época caliente o en época fría, más los días que llueve? No llevamos ese tipo de estadísticas. ¿Con qué frecuencia se presentan este tipo de problemas? Cuando se presentan, generan paradas de máquinas utilizadoras de aire. ¿De qué lapso son esas máquinas, son esas paradas? ¿Cuánto nos cuesta el rechazo de producto por aire comprimido? ¿Cuánto nos cuesta, que esto no lo miramos nunca, la disminución de la vida útil de los equipos que usan aire comprimido porque nos llegó agua, o porque nos llegó aceite, o porque nos llegó sobrepresión, o nos llegó subpresión? ¿Cuál es el costo de mantener esa vida útil a punta de reparaciones? ¿O cuál es el costo de reposición de esos equipos, etcétera, etcétera? Esos indicadores adicionales son parte de hacer inteligente el sistema. Cuando trabajamos juntos, empezamos de una gran inquietud en esta diapositiva, de una gran duda, no tenemos respuesta, y al poquísimo tiempo empezamos a tener visibilidad de eso. Cuando podemos tenerlo inicialmente a través de una auditoría, pues tenemos un punto de partida y lo podemos comparar. Cuando hagamos las mejoras, podemos comparar uno con otro y vamos a ver si realmente fuimos lo suficientemente buenos como equipo de trabajo y logramos mejora. Y esa es la invitación que estamos haciendo. Con Conex
su visión y con la capacidad de financiamiento que tienen y la flexibilidad que tienen, con nosotros, con el conocimiento que tenemos y la disponibilidad para seguir haciendo un mundo mejor a través del ahorro energético, pues los invitamos a que sigamos este plan, seamos más inteligentes como ingenieros, seamos más inteligentes como empresa y logremos mejores resultados. Preguntas tenemos por aquí. Bueno, vamos a empezar entonces con la ronda de preguntas. Por favor, las hacen en el icono superior de la derecha, que hay como una nubecita con un signo de interrogación. Vamos a ver si hay preguntas en este momento. Eso es cuando empezamos. Esto es cuando empezamos, que no había visibilidad. Por acá tenemos una. ¿El sistema de medición y control es integrable con sistemas SCADA que ya se tengan? La respuesta es sí. La respuesta es utilizamos equipos con puertos de comunicación comunes, compatibles con los sistemas, y es tanto el insumo, es decir, la variable del CFM, la presión y la temperatura, por ejemplo, disponible, como el insumo ya elaborado en nuestro software también es compatible con lo de los clientes. Tenemos casos en los que nosotros únicamente nos encargamos del tema de aire y el cliente entra a nuestra base de datos, toma la información y lo corre en su SCADA y ya compara los resultados del tema de aire con los resultados o indicadores productivos que él quiera manejar. Tenemos otros casos en el que es el cliente quien nos da los insumos y lo trabajamos así. Muy importante, muy importante. Hay casos en los que trabajamos en la red del cliente porque lo permiten y sus normas así lo facilitan, pero hay otros casos en que tenemos que trabajar con nuestra propia red, enviar los datos, digamos, a nuestro servidor y a partir de ahí hacerlos accesibles. Va a depender de lo que el cliente quiera, pero la respuesta es sí, es totalmente compatible con sistemas de SCADA convencionales y son señales todas comerciales. Perfecto, este tema es bien importante porque en los webinars anteriores hemos venido hablando de estos sistemas SCADA y también de los sistemas que ya el cliente tenga. Entonces, como ven, estas soluciones de aire se vuelven un traje a la medida, tal cual sucede con las soluciones en renting. Entonces, desde lo técnico y desde lo financiero, pues estamos muy acoplados en cuanto a que entregamos las soluciones que el cliente requiera. Partimos de la base de que buscamos es eficiencia ante todo, de que no estamos casados con ninguna marca, de que no llegamos a imponerle nada al cliente, sino al contrario, construir con base en lo que ya tiene. Y de esa manera pues nos podemos volver un aliado estratégico y que perdure en el tiempo. No somos vendedores de equipos, no somos vendedores de ninguna marca, sino que lo que buscamos es aumentar los indicadores de productividad y de eficiencia de las compañías. Y la eficiencia no es solamente disminuir consumo, si eso va a representarse en una caída de la productividad. Pues en plantas sucede mucho de que queremos reducir el consumo de aire, entonces le van bajando al suministro de aire hasta que alguien brinque por allá, pero eso no son buenas prácticas en cuanto a que el consumo de aire tiene que ir muy de la mano con la productividad, el consumo de aire y el consumo energético. O sea, no se trata de ahorrar por ahorrar, pues para ahorrar la más fácil es apagar equipos, pero no se trata de eso, se trata de mantener la productividad de los clientes arriba, pero manteniendo pues los estándares de eficiencia prometidos. Hay una gran ventaja acá también, es que lo que se promete en eficiencia está prometido contractualmente, o sea, no es una promesa simplemente, sino que está garantizado desde lo contractual, y eso hace pues que el cliente tenga pues mucha más tranquilidad al momento de tomar estas decisiones. La invitación entonces es a que empecemos a realizar ya reuniones particulares con cada uno de ustedes, donde podamos hacer ese diagnóstico de planta, donde podamos ir y mirar qué es lo que tienen, qué hacen, cómo lo hacen y de qué manera, pues a través pues de toda la experiencia que tiene Solución Aire, podamos llegar a primero hacer una auditoría de lo que se tiene hoy, que muchas veces la información que se tiene es la que te da el fabricante o la que te da quien te haga los mantenimientos, pero no sabemos si es información fiable, si es información real.
esa auditoría es muy importante, y que sea una auditoría con una visión sin tener la camiseta puesta de ninguna marca, porque de esa manera a uno le van a decir la verdad y no simplemente están pretendiendo venderle un equipo que puede que lo tenga quedado en stock o simplemente aumentar la capacidad, que es lo que sucede. Si el suministro de aire no está llegando, pues la fácil es comprar un equipo nuevo y se puede trabajar pues como lo vimos a través de toda la charla con la tecnología que ya haya disponible. Entonces la invitación es a hacer esas auditorías. Si en esa auditoría se detecta que hay que hacer inversiones adicionales, no importa, las montamos bajo el modelo de renting. Finalmente, cuando nosotros aterrizamos esto a lo financiero, lo que le vamos a entregar a ustedes es un dato de cuánto es la plata que se van a ahorrar, o sea, cuánto es el canon de renting versus cuánto es el ahorro, y ese diferencial tiene que ser positivo, es decir, que las implementaciones que hagamos sean para un beneficio de la compañía, que se puede dar, bien sea por una disminución en costo energético, o bien sea por un aumento en productividad, o una combinación de los dos, que sería pues el mundo feliz, el mundo ideal. Entonces la invitación es a que empecemos a hacer estos ejercicios, a que este tipo de sistemas, o como lo decía Luis, el aire comprimido está por allá pues como en una zona gris, en una zona que nadie mira, hacerla más visible, revisar qué opciones de mejora tenemos, y que ustedes no se tengan que preocupar por nada como clientes, ni de la compra de equipos, ni de los mantenimientos, ni de nada de eso, porque muchas veces se cree que con solo tener un sistema de medición se resuelve el problema, pero de nada sirve tener la información si no se toman decisiones. Entonces ahí es donde cobra valor ese acompañamiento que hacemos con CONIX y con Solución Aire, y es de agarrar toda su matriz de aire comprimido y entregarles a ustedes unos indicadores de productividad definidos que están firmados desde lo contractual, para que ustedes se puedan dedicar a su core de negocio. Si bien el aire comprimido es importante para los procesos de producción, no es el core del negocio, es una tecnología accesoria que es muy importante, pero no deja de ser accesoria. O sea, el quehacer de las compañías no es generar aire, es producir o puertas o ventanas o sillas o alimentos o lo que sea a lo que se dediquen estas industrias, pero per se su quehacer no es, o su core de negocio no es generar aire. Entonces dedíquense a su core de negocio. Del aire nos encargamos nosotros, que somos expertos en el tema, y les garantizamos unos indicadores de productividad sin hacer inversiones y que están firmadas desde lo contractual. No vemos más preguntas. La idea entonces es empezar a generar estas reuniones a través de sus gerentes de cuenta. Igual pues ahí están los datos nuestros. Vamos a guardar el evento, lo vamos a montar a nuestro canal en YouTube, y les estaremos enviando a modo de memorias el link para que lo puedan ver por si llegaron tarde, o por si alguna persona de la organización no pudo conectarse y se la quieran enviar. De esa manera entonces lo vamos a generar a modo de memorias. Luis, agradecerte pues por todo el conocimiento, por el tiempo y por todo esto que nos has compartido. No, para nada, José, todo lo contrario. Muchas gracias a CONIX por la disponibilidad, por el espacio y por el respaldo que siempre recibimos. Vamos a seguir montando proyectos de estos, y que el beneficio sea hacer un mundo mejor a través del ahorro energético en aire comprimido. Perfecto. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos veremos entonces en el próximo web. Hasta luego.